La sensación de los mineros con los que me comunico es como estar en un partido de fútbol y que te cambien las reglas del juego a mitad del partido. O sea, faltando 15 minutos a finalizar del partido te están cambiando las reglas y te están aumentando, ¿no? Nuevas estrategias. A mí me pareciera que, si bien es cierto, ha habido una voluntad de combatir el tema del manejo de explosivos, el mercado negro, el manejo de explosivos, no se ha visto la realidad. ¿Qué es lo que pasa? Se manejan muchos paquetes normativos, se manejan normas, conversaciones y demás, pero creo que no ha habido un acercamiento real al minero de pie, al minero artesanal como tal, ¿no? Debe haber un mea culpa integral, ¿no? El ministerio falló, el gobierno regional falló y también el minero falló, ¿no? Porque el minero muy aparte de que tienen la responsabilidad de presentar sus requisitos de formalización, tienen que hacer seguimiento, ¿no? Y bajo mi experiencia, evaluando instrumentos ambientales, de 10 informes de observaciones que se emitían, solamente 2 mineros contestaban las observaciones, ¿no? El MUCI, mitos y realidades de la minería artesanal. Hola amigos del MUCI, ¿cómo están? Este es un espacio más, una versión más de su programa, de este podcast, el MUCI, mitos y realidades. En esta ocasión nos acompaña Nelly Mayorga. Ella es una profesional muy destacada, vinculada a la pequeña minería y minería artesanal, ya varios años está trabajando el tema, y como especialista, además de ser una gran amiga, a quien considero bastante, la hemos traído a este espacio, esta mesa, para conversar sobre la realidad de la minería artesanal, los problemas que está afrontando este sector, lamentablemente, ¿no? Nelly, ¿cómo estás? Muy buenos días, doctor. Agradecida por la invitación y siempre para retroalimentar y alimentar la información que tenemos de este apasionante mundo que es la pequeña minería y la minería artesanal. ¿Cuántos años ya en la pequeña minería y minería artesanal? Bueno, casualmente mi formación profesional desde pregrado nace con este sector, ¿no? Yo hice desde prácticas en gobiernos regionales, y posteriormente mi desarrollo profesional y trayectoria laboral se ha desarrollado íntegramente en temas de consultoría, de trabajo en municipalidades, gobiernos regionales, y hoy estoy en el sector privado, aún alimentando y aún apoyando al sector. Entonces has pasado desde tu formación académica por varios sectores, digamos, incluyendo el público y el privado. En el gobierno regional de Arequipa, entiendo, has trabajado, has evaluado primero los instrumentos de gestión ambiental vinculados a la pequeña minería y minería artesanal, conoces todo el proceso de formalización, bueno, este proceso que nace en el 2012, hasta ahora lo vienes evaluando, lo vienes estudiando, después tuviste un cargo de confianza, ¿correcto? En el gobierno regional has tenido un cargo de confianza ahí, donde tenías evaluadores a tu cargo, fiscalizadores, en fin. Y ahora en el sector privado. Quiero que me comentes, Nelly, cómo ves desde el sector público el proceso de formalización y luego desde el sector privado. ¿Hay una diferencia? ¿No hay una diferencia? Sí, quizás como antecedente siempre diré que este sector es retador porque normativamente hay muchos vacíos, ambientalmente hay mucho que trabajar. Y de manera capacitadora también es una situación de alertar oportunidades, de alertar también, invocar al minero ese gusto por formalizar, ¿no? Porque tener una actividad lineada al Estado y lineada al ambiente. Bueno, mi experiencia trabajando en el gobierno regional he pasado tanto con lo que llamamos la normativa anterior, con este nuevo proceso, que es el proceso integral como tal, y a nivel de avance, pues lamentablemente no ha habido un avance por muchos entes. No podríamos decir que hay una responsabilidad en cuanto a por qué no ha avanzado el proceso de una sola persona, sino que este proceso es continuo, debe ser amigable y debe ir unido, ¿no? A eso. No obstante, el Ministerio de Energía y Minas, a través de un decreto legislativo, bueno, no el Ministerio, sino el Poder Ejecutivo,
le ha quitado las funciones y competencias a los gobiernos regionales sobre formalización minera, ¿no? Y este decreto legislativo, en mi opinión, lo he repetido varias veces en el MUCI, es inconstitucional porque el proceso de descentralización es continuo e irreversible, no te puedo dar funciones y luego retirarlas, ¿no? Al contrario. Pero uno de los fundamentos es que los gobiernos regionales son incompetentes, no han sabido trabajar. Sí, no, o sea, lo correcto es decir que el proceso de formalización es un proceso íntegro, no solamente para el minero, sino para la institución. Integral, ¿no? Y todos los sectores tenían que cumplir una función. Si bien es cierto, el gobierno regional ha tenido algunas falencias, ha tenido algunas complicaciones para tener avance en cuanto a número de formalizados, cumplían una función evaluadora, una función de fiscalizadora, pero también el Ministerio de Energía y Minas, a través de la Dirección de Formalización Minera, tendría que haber velado y tendría que haber fiscalizado los avances, ¿no? Y dar recursos, porque de eso se quejaban los gobiernos regionales, que transferían los recursos a partir del mes de marzo, abril. ¿Cómo vamos a hacer una gestión? Decían. Correcto, las partidas económicas eran en función de principalmente contratar personal, porque eso es lo que adolece, ¿no? Las instituciones en el Estado no tienen personal, y parte de este presupuesto era para la contratación de profesionales, ¿no? Y lamentablemente pues las transferencias de las partidas económicas demoraban mucho, lo que generaban retrasos de 4 o 5 meses, ¿no? En contratación, ¿no? Y eso ha retrasado muchos de los trámites hacia los mineros, ¿no? Pero en mi óptica, el gobierno regional ha tratado de dar todo lo que ha podido, y bajo mi experiencia han podido dar dentro de las limitaciones que se tenían, ¿no? Y sí, efectivamente no ha habido un avance, como digo, debe haber un mea culpa integral, ¿no? El ministerio falló, el gobierno regional falló, y también el minero falló, ¿no? Porque el minero muy aparte de que tienen la responsabilidad de presentar sus requisitos de formalización, tienen que hacer seguimiento, ¿no? Y bajo mi experiencia, evaluando instrumentos ambientales, de 10 informes de observaciones que se emitían, solamente 2 mineros contestaban las observaciones, ¿no? Eran los mineros, sus consultoras, la calidad de los consultores también, no sé qué tan bueno sea. Sí, claro, la comunicación con los consultores lamentablemente siempre ha sido ampliaciones de plazo, y después dejaban los trámites en el olvido, ¿no? Y hay muchas estafas, me decían algunos mineros también, de parte de algunos malos profesionales que se dicen asesores que quieren impulsar el proceso, cobran una parte y luego los abandonan a los mineros en proceso de formalización. Pero entonces, Nelly, para entender y para que la ciudadanía entienda, no era una función exclusiva la minería, el proceso de formalización del gobierno regional, porque además habían entes sectoriales como la Autoridad del Agua o la SBN para el terreno superficial o SUCAME para explosivos. O sea, no era el gobierno regional el único que opinaba, a veces pedía opiniones al CERNAM, a otras entidades del Poder Ejecutivo, y ahí también había una demora. Y si sumamos todas las demoras, obviamente el gobierno regional, que era el que lideraba este proceso de formalización, termina siendo el malo y aparentemente termina a ser el ineficiente. Sí, correcto. Hace poco escuchaba una entrevista de un consultor que decía que el principal cuello de botella era el contrato de explotación. Efectivamente, el principal cuello de botella para el proceso como tal es el contrato de explotación. Pero el cuello de botella para los instrumentos de gestión ambiental son los entes opinantes, ¿no? ANA, CERFOR, principalmente ANA, ¿no? Que una vez que ingresaba de admitido un instrumento de gestión ambiental... ANA es la Autoridad Nacional del Agua. Correcto. Se trasladaba, como dice el procedimiento, se trasladaba la opinión a la ANA, y yo he tenido casos de expedientes que han demandado 3, 4 años para que les contesten, ¿no? Y es el gobierno regional culpable. Exactamente. Así se pinta. Okay. Habría que ver también la realidad del ANA, ¿no? Porque claro, no sabemos si tienen... Y yo creo que es interesante lo que tú dices, porque más allá de buscar culpables, lo que tenemos que buscar es soluciones, ¿no? Lamentablemente la actitud del ministro de Energía y Minas ha sido la inoperancia de los gobiernos regionales, la incompetencia, o sea, tratando de buscar un culpable, pero estamos dándonos cuenta que no solamente son los gobiernos regionales los que están metidos, y eso no dice el ministro, ni tampoco la ciudadanía lo entiende así, pero ahora estamos viendo, tú como ex evaluadora, sugerente ahí en varios temas
con responsabilidad en las autoridades ambientales del gobierno regional, nos abres los ojos y nos dices, pues no solamente es el gobierno regional que tiene limitaciones, como todos probablemente, pero no es su función solamente, sino también cuando pide opiniones a los diferentes entes, que entiendo que en todos los instrumentos se pide opinión. No, solamente se piden aquellos que han presentado una declaración de uso de agua. Pero ¿no? es Porque una gran mayoría, porque en su mayoría obviamente sí. se usa agua, entiendo yo, en el proceso minero. Y ahí caemos en el círculo vicioso de que Ana, cuando contesta, se traslada al consultor y el consultor no contesta. Ya. Entonces es un círculo vicioso que se tiene solamente en el trámite de instrumentos de gestión ambiental. El círculo vicioso hay que convertirlo virtuoso si realmente queremos formalizarlos. Pero no solamente es el gobierno regional en todo caso. Ahora, has dicho algo bien interesante, que viste una entrevista en el MUCI, entiendo, espero. Muy bien. Has visto una entrevista donde dicen que el cuello de botella es el contrato de explotación, ¿correcto? Correcto. Entonces, ¿tú crees que cambiando de competencia del gobierno regional al Ministerio de Energía y Minas se va a solucionar este proceso? No. ¿Se van a formalizar? No. ¿No apuestas por el Ministerio de Energía y Minas? Tengo no sé si es el término correcto sea la ilusión, pero el objetivo es el minero, más allá de la entidad, ¿no? O sea, el objetivo es apoyar el minero y que el minero logre su formalización, pero no depende ni del ministerio y no depende del gobierno regional, depende netamente de la voluntad de los titulares de las concesiones mineras, ¿no? Correcto. Entonces, si hay un acercamiento, si el trabajo es un tema de acercamiento, si el tema es hacer mesas de diálogo, si el tema es hacer esos esfuerzos para lograr un consenso, mineros, titulares y titulares de la concesión, sí podríamos ver un avance, ¿no? Pero formalizar no es aprobar un IGAFON, formalizar no es presentar una declaración, formalizar es que se pase la valla de la aprobación del expediente técnico. Entonces, nuevamente el ministerio nos ha hecho, o el ejecutivo, este gobierno, no lo sé, nos ha hecho una burbuja de aire, de humo, una cortina de humo, al quitarle funciones o cuál será el objeto o el interés de volver a tener esta competencia, ¿no? Aparentemente, la pequeña minería artesanal está con las horas contadas, porque poco a poco los reinfos los van reduciendo, los van eliminando, y esto no es pues dable, ¿no? No es dable. Ya hemos hecho una serie con expertos conversando y poniendo sobre la agenda la realidad, una serie de reclamos, porque creo yo que es la pequeña minería artesanal una fuente de trabajo para muchísimas personas, no solo en Arequipa, sino en el país, en el sur, en el centro, en el norte, y que bueno, no sé cómo va a pasar, máxime si dejamos pasar la gran oportunidad con el precio del oro que tenemos, ¿no? Y dentro de esta problemática, Nelly, salió una norma, el Decreto Supremo 09/2025, donde de los 80 y tantos mil reinfos redujeron a un poco más de 30.000, se eliminaron, depuraron casi 50.000, un poco más de 50.000 reinfos porque estaban suspendidos, ¿no es cierto? Entonces, por eso digo que están reduciendo el volumen, el número de mineros en sujeto de formalización, porque a veces no cumplen con su declaración de semestral, o el RUJ pues tuvieron un problema, en fin, para analizar, pero no han cumplido, o de repente no están trabajando, y eso dice el ministro de Energía y Minas, no lo sé. Pero al margen de eso, esa misma norma decía que hasta el 17 de agosto tenían para presentar lo que era antes el COME, ¿no es cierto? Para manejo de explosivos de manera extraordinaria, que luego cambió de nombre con un informe técnico y ahora se llama OTS, entiendo, ¿no es cierto? Les dieron 17 días, les dieron el plazo hasta el 17 de agosto. Y ahora esto ha sido suspendido. Y ha sido suspendido por un decreto, bueno, un comunicado y después por una resolución directoral. ¿Qué opinión te merece esto? La sensación de los mineros con los que me comunico es como estar en un partido de fútbol y que te cambien las reglas del juego a mitad del partido. O sea, faltando 15 minutos a finalizar del partido, te están cambiando las reglas y te están aumentando, ¿no? Nuevas estrategias. Pero el tema es el siguiente: a mí me pareciera que, si bien es cierto, ha habido una voluntad de
de combatir el tema del manejo de explosivos, el mercado negro, el manejo de explosivos, no se ha visto la realidad. ¿Qué es lo que pasa? Se manejan muchos paquetes normativos, se manejan normas, conversaciones y demás, pero creo que no ha habido un acercamiento real al minero de pie, al minero artesanal como tal, ¿no? Y se soslayan muchas casuísticas dentro de este propio procedimiento. Y esto ha pasado con el tema de los explosivos, ¿no? Lanzaron un plazo de 90 días dentro de la norma y este plazo no va a ser suficiente para conseguir la autorización, porque esta nueva fórmula, que es la OTS, requiere la aprobación del ministerio, y hasta hace una semana el ministerio hasta hace unos días prácticamente el ministerio recién ha colgado la declaración de no uso de explosivos, lo que indica que no están preparados o no han sacado aún la aprobación de estas OTS. El minero necesita aprobar esta OTS para presentar recién la autorización de uso y manejo de explosivos. Pero entendemos y sabemos que el ministerio aún no ha aprobado ninguna OTS de los pocos mineros ya que quedan dentro de la planilla. Es una opinión técnica el OTS. La opinión técnica sí, es que te da el Ministerio de Energía y Minas ahora por el tema de explosivos, y con eso vas a la SUCAMIC. Es un requisito TUPA para ir a la SUCAMIC. Correcto, pero es bien interesante lo que nos comentas, Nelly. O sea, y es cierto, ¿no? La sensación del minero, me imagino, estás jugando el partido y a medio tiempo te cambian la regla de juego y dices, ¿qué hago? Y eso está haciendo el ministerio, y está haciendo una y otra vez, lo que me hace pensar y casi concluir que este proceso de formalización que estamos viendo desde el 2012 nunca ha sido planificado. Como repito, es un tema de desconocimiento de la casuística propia. Le pongo un ejemplo, doctor Dante. ¿Qué va a pasar con los tantos mineros que desde el 2000, en Arequipa por lo menos, del 2020-2021 han solicitado un cambio de derecho minero y aún no les han resuelto? Ellos no pueden declarar porque no están trabajando en la concesión donde están declarados, pero donde realmente trabajan. Una consulta, ¿el cambio de derecho minero dónde se realiza? O se realiza a través de la plataforma de ¿Quién autoriza el cambio de derecho minero? El gobierno regional. El gobierno regional, el cambio de derecho minero, no es el Ministerio de Energía y Minas. No, el gobierno regional, en el caso de Arequipa, la Gerencia Regional Ambiental con la Gerencia de Energía y Minas realizan la evaluación del instrumento ambiental y le agreguen el tema del cambio de derecho minero. Ahora esas funciones han pasado al Ministerio de Energía y Minas. Correcto. Y ahí hay plazos que no se van a cumplir, menos el tema de los explosivos. Y tampoco entiendo por quejas de muchos mineros que hay la suficiente infraestructura para almacenar estos explosivos. O sea, no hay la cantidad suficiente de polvorines. Es más, escuchaba yo por ahí en una entrevista que le hacían al presidente de la Confemin, que manifestaba que de 30.000 mineros que han quedado aproximadamente en proceso de formalización, solamente el 10% podrían tener acceso a un contrato de polvorín. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Que el 90% de esta base reducida de reinfos nuevamente queden fuera, por no poder presentar un OTS aprobado, porque no existen polvorines. O sea, humanamente es imposible, decía. Justo ayer analizaba el caso de una empresa que tiene la voluntad de dar el contrato de uso de polvorín, pero resulta que muchas de las empresas formales que ya han tramitado polvorín han tramitado tanto en infraestructura, o sea, en capacidad, volumen de almacenamiento y tipo de explosivos. Y por ejemplo, el minero artesanal solamente la OTS le permite solicitar mecha lenta, dinamita y un fulminante, ¿no? Y esta empresa que tiene la voluntad no está dentro de sus explosivos que han solicitado el almacenamiento de los explosivos, lo que implica que tendrían que hacer una modificación de su polvorín. ¿Cuánto demoraría en que le aprueben una modificación? No alcanza el plazo que actualmente se encuentra suspendido, pero la voluntad se va a quedar en eso, ¿no? Y eso es algo que no han visto, ¿no? Y si hoy tenemos y decimos de que el cuello de botella es el contrato de explotación, a pesar de que llevan años en tratas, conseguir un contrato de explosivo va a ser mucho más difícil y mucho más que el minero tenga la voluntad de tener su polvorín propio. Los requerimientos técnicos y de seguridad son elevados, ¿no? Ya están saliendo varios cuellos de botella. Cuellos de botella desde
el contrato de explotación, cuello de botella en las opiniones sectoriales al momento de aprobar un instrumento ambiental, por ejemplo, cuello de botella en los explosivos, en la cantidad de polvorines, cuello de botella en que los polvorines no están adecuados para dar el servicio. Es una vía crucis, ¿no? La que sufre el pequeño minero para formalizarse. Ojo, nadie está en contra de que se supervise, se fiscalice y se haga de manera regular la entrega de explosivos a la pequeña minería y minería artesanal. Al contrario, creo que necesitamos control y necesitamos rigor para poder tener un tráfico legal, formal de los explosivos y no como se ha venido dando, ¿no? Eso subrayado. Pero yo como ministerio que ando cambiando las normas, las reglas del juego cada cierto tiempo en primer lugar y en segundo lugar doy normas antitécnicas, lo que estoy haciendo es perder autoridad y es perder confianza como autoridad versus con la persona que ejerzo esta autoridad, ¿no? Y eso es lo que estoy viendo y eso es lo que me estás mostrando y nos estás haciendo ver, Nelly, en este espacio que es el MUCI, ¿no? O sea, realmente es para poderse pensar, no puedo dar este tipo de normas y luego corregirlas con comunicados o con resoluciones directorales, ¿no? Es mucha falta de autoridad en ese sentido, me da la impresión. Y ahora, ¿qué perspectiva ves? ¿En qué crees tú que pueda acabar este proceso de formalización? ¿Ves alguna luz al final del túnel? Yo siento que al minero lo están tratando como técnico, como abogado, como ambientalista, y el minero de a pie, como llamamos, que están con los que trabajamos día a día, hablando del tema de la cadena productiva. Yo formo parte de esa cadena productiva, no solamente el minero. Entonces, lo estamos poniendo como técnico cuando su labor de ellos o su trabajo, su conocimiento es la explotación como tal, ¿no? Y él confía mucho en consultores, en asesores, en el Estado, pero vemos que no hay el avance o no hay la transparencia como tal. ¿Qué va a pasar ahora que se levante estos plazos administrativos? Vamos a tener una depuración mayor de los mineros porque no van a alcanzar a tener estas OTS aprobadas, no van a alcanzar a presentar su inicio de como dice la norma, inicio de autorización ante SUCAMI, lo que implica que SUCAMI va a tener que admitir el trámite y lo que implica que el minero va a tener que presentar su contrato. Entonces, vamos a tener una nueva depuración de mineros y vamos a trabajar con un número, yo imagino que con 1/3 de lo que hoy tenemos, ¿no? 1/3, o sea, casi 10.000. Por ejemplo. Es muy posible, ojo con lo que dice nuestra experta y especialista invitada el día de hoy en este espacio del MUCI, señores, a no confiarse, a contratar las personas indicadas, hay que, pese al comunicado y a la suspensión del plazo para presentación del OTS, no nos confiemos, por favor, porque esto después va a ser óbice para que sean depurados. Entonces, para evitar lo que está diciendo nuestra experta, hay que tratar de cumplir los plazos y, pese a la suspensión, seguir trabajando para lograr esta formalización dentro de lo posible. Uh-huh. ¿Es correcto? Correcto. Y vamos a llegar al 31 de diciembre con mineros que han presentado su expediente, pero que no, la autoridad, viendo la capacidad que tiene hoy por hoy, 5 requisitos de formalización presentados, pero ninguno aprobado. Lo que implica es que este proceso se va a alargar a nivel de Estado, ¿no? Sí, coincido contigo, creo que va a ser, aparentemente va a quedar de maduro eso, ¿no? Y más con un cambio de gobierno. Me parece lo lógico. Nadie, o sea, no se van a poder formalizar. Y esto que ha venido la DGFM, la Dirección General de Formalización Minera, a tener algunas reuniones privadas, entiendo, aquí en Arequipa, con algunos mineros, prometiéndoles la formalización. Cuidado con la venta de humo y con una pomadita no se cura grandes males, señores. Hay que tener mucho cuidado. Muchas gracias, Nelly, por compartir toda tu sapiencia, tu experiencia con nosotros en este espacio, el MUCI. Algunas últimas palabras de reflexión para la pequeña minería y minería artesanal y para la sociedad en general. Bueno, agradezco mucho la invitación. Los espacios de diálogo siempre aportan a todos y bueno, esperar que el proceso culmine de la mejor manera para los mineros y seguiremos apoyando y seguiremos dando el hombro y la mano a los hermanos mineros. Muchas gracias. Gracias, amigo del MUCI. Será hasta una nueva versión de este su podcast.